La tierra tiembla en África Occidental. Desde las minas de uranio de Níger hasta las vetas de oro de Ghana, desde los campos de café de Uganda hasta los vientos del desierto de Burkina Faso, algo se está liberando. Durante siglos, Occidente susurró una mentira, que África siempre sería un proveedor de materias primas baratas, silenciosa y obediente. Pero hoy, esa ilusión se está rompiendo. Las fábricas de Europa y América ahora sienten la presión. El petróleo, el oro, el litio, recursos antes dados por sentados ya no están garantizados. Las cadenas de dependencia se están invirtiendo. Ya no es África la que persigue al mundo. Es Occidente, ansioso, tambaleante, dándose cuenta de que su propia supervivencia está ligada a la tierra que una vez explotó. Y en el corazón de esta agitación se alza un hombre, Ibrahim Traoré, el joven líder de Burkina Faso. Él no solo gobierna. Él desafía. Él está reescribiendo el papel de África en la historia global. Quédate aquí. Lo que estás a punto de escuchar no trata solo de política o comercio, se trata de la dignidad resucitada. Si crees que el despertar de África ha comenzado, suscríbete ahora y sigue este viaje hasta el final. Según informes de Reuters y Al Jazeera, más de 10 naciones africanas han impuesto en los últimos años estrictas restricciones a las exportaciones de materias primas. Ghana ahora exige que los productores de oro vendan una parte del oro refinado directamente a su banco central. Uganda prohíbe la exportación de granos de café sin procesar. Gabón prohíbe las exportaciones de madera en bruto, mientras que Níger ha endurecido los envíos de uranio que antes se destinaban a Francia a bajo costo. Estas medidas no son simples ajustes menores, representan una revolución estructural en la cadena de suministro mundial. Lo que antes era automático, el flujo de la riqueza africana hacia el exterior, ha sido interrumpido. Las reglas del juego están cambiando, y Occidente no está preparado. Pero esto es solo la superficie del iceberg. Debajo yace una revolución más profunda, una que Ibrahim Traoré y Burkina Faso están llevando a la luz. El aire nocturno en Ouagadougou llevaba un extraño silencio. Durante décadas, la capital de Burkina Faso había vivido bajo la sombra de la pobreza, con sus jóvenes obligados a migrar, sus agricultores aplastados por un comercio injusto, sus líderes atados por préstamos extranjeros. Las agencias de ayuda iban y venían, ofreciendo paquetes de alimentos y promesas, pero la columna vertebral de la nación se doblaba más con cada apretón de manos extranjero. Luego llegó el día en que Ibrahim Traoré se presentó ante su pueblo. No con el traje pulido de un diplomático occidental, sino con el uniforme de un soldado que había probado el polvo del campo de batalla. Su voz, firme pero ardiente, declaró: «No venderemos más la sangre de nuestra tierra por centavos. Burkina Faso decidirá su propio futuro». No fue solo un discurso. Fue una ruptura. En las aldeas, los ancianos que habían visto los días de la colonización asentían con lágrimas en los ojos. Los jóvenes estudiantes, inquietos y hambrientos de dignidad, alzaban el puño. Las mujeres en los mercados susurraban: «Finalmente, uno de los nuestros habla». Lo que Traoré exigía no era solo reforma, era soberanía. Se negó a aceptar los contratos redactados en París o Washington que convertían el oro de su nación en la fortuna de otros. Miró los registros del FMI y vio cadenas disfrazadas de números. Y le dijo al mundo: «Nunca más». El impacto se extendió mucho más allá de Burkina Faso. Los funcionarios occidentales murmuraban sobre inestabilidad, pero en las aldeas, la estabilidad nunca había existido. Lo que escucharon en las palabras de Traoré no fue inestabilidad, fue liberación. Desde ese momento, Burkina Faso ya no fue un peón silencioso en el tablero de ajedrez. Era una voz, fuerte y desafiante, declarando que el destino de África ya no sería dictado desde afuera. El coraje de Burkina Faso no se sostenía solo. En todo el continente, otras naciones estaban tomando medidas que antes se pensaban imposibles. Ghana, conocida desde hace mucho como uno de los principales productores de oro de África, ya no permitía que su tesoro fluyera barato a las bóvedas extranjeras. En cambio, exigía que las compañías internacionales refinaran parte del oro en casa, manteniendo el valor en el suelo donde nació. Uganda, cansada de vender granos crudos para que otros obtuvieran beneficios, declaró que su café ya no sería exportado sin procesar. Sería tostado, envasado y marcado en suelo africano,
creando empleos para sus propios hijos e hijas. Estas no eran políticas aisladas, eran señales. Señales de que un continente antes encadenado por la dependencia había encontrado su voz. Y en el centro de estos ecos estaba Ibrahim Traoré. Aunque Burkina Faso carecía del tamaño de Nigeria o de la riqueza de Sudáfrica, tenía algo mayor, el espíritu de desafiar. Los discursos de Traoré resonaban mucho más allá de Ouagadougou. En Dakar, en Kinshasa, en Accra, su nombre se susurraba como una chispa de fuego. Occidente trató de descartarlo como retórica. Lo llamaron populismo, radicalismo, incluso peligroso. Pero para los pueblos de África, era un espejo, reflejando una verdad que siempre habían sabido, que la dignidad no se importa, y la libertad no se pide prestada. En los mercados de Kaya, una anciana que vendía mijo fue preguntada sobre Traoré. Ella sonrió y dijo, por primera vez, creo que mis nietos no tendrán que mendigar lo que ya es suyo. Esta era la revolución más profunda. No en los parlamentos de Europa, sino en los corazones de agricultores, mineros, comerciantes y madres de toda África. Una revolución de autoestima. Y así, la pregunta para el mundo se volvió más aguda. ¿Podría este continente, una vez dividido y explotado, realmente unirse bajo líderes como Traoré? ¿O las viejas fuerzas de poder volverían a atacar para silenciar el despertar? Si crees que el coraje de Ibrahim Traoré es la voz de África, comparte tus pensamientos en los comentarios. Haz saber al mundo que África no está dormida, está despertando. En lo profundo de las arenas de Níger, bajo las aldeas donde los niños juegan descalzos, yace el uranio, el mismo mineral que alimenta la red nuclear de Francia. Durante décadas, París iluminó sus ciudades con fuego africano mientras Níger seguía siendo una de las naciones más pobres de la Tierra. Esa contradicción estaba a la vista, tolerada, explicada como el costo de la asociación. Pero un día, el silencio se rompió. Níger restringió sus exportaciones de uranio, y de repente las luces de París parpadearon con inquietud. El gobierno francés lo llamó una crisis. Pero para el pueblo de Níger, era una justicia largamente esperada. Durante demasiado tiempo, su tierra había sido excavada, su riqueza saqueada, sus hijos dejados con polvo mientras los bancos extranjeros rebosaban. Fue en este momento de desafío que Ibrahim Traoré de Burkina Faso se puso hombro a hombro con el pueblo de Níger. Declaró que la era de la sumisión silenciosa había terminado. Si los recursos de África alimentan al mundo, dijo, entonces los pueblos de África deben ser los primeros en beneficiarse. La declaración fue simple, pero cayó como un trueno. En Francia, los analistas hablaron de inestabilidad. En Bruselas, los funcionarios temían disrupción. Sin embargo, en Ouagadougou y en Niamey, lo que escucharon fue otra cosa, libertad. Por primera vez, los líderes no pedían ayuda, sino que exigían justicia. Occidente siempre había esperado que África se inclinara. Pero ahora, con el uranio de Níger en duda y la voz de Burkina Faso cada vez más fuerte, el equilibrio de poder cambió. El mito de la dependencia, que África necesitaba a Occidente para sobrevivir, se estaba rompiendo. Lo que el mundo veía en su lugar era lo contrario, que Occidente, en verdad, dependía profundamente de África. Y detrás de esa revelación estaba un joven presidente soldado, que se atrevía a llamar a la mentira por su nombre. Durante demasiado tiempo, África fue pintada como el continente del silencio, un león gigante dormido mientras el mundo desgarraba su piel. Los colonizadores decían, traemos luz. Pero la única luz que trajeron fue el fuego del saqueo. Durante siglos, el león estuvo encadenado, sus garras embotadas, su rugido silenciado. Ahora, ese silencio se está rompiendo. Desde Burkina Faso hasta Níger, desde Malí hasta Guinea, se eleva un coro, África no se inclinará más. Y en el corazón de esta llama creciente está Ibrahim Traoré, el joven capitán que se convirtió en presidente, el soldado que habló con la autoridad de siglos de lucha. No solo está resistiendo a las potencias extranjeras, se atreve a recordarle a África su fuerza. Para muchos en Occidente, esto suena peligroso. Para los pueblos de África, suena a verdad. Para cada agricultor que vio su cosecha vendida por centavos, para cada minero que excavó la riqueza que construyó rascacielos en el extranjero pero dejó a sus hijos descalzos, el desafío de Traoré no es política, es supervivencia.
El león ya no está dormido. Sus ojos están abiertos, su respiración firme, su rugido tiembla a través de los vientos del desierto. Y el mundo, una vez cómodo en su dominio, ahora escucha el eco de algo antiguo e imparable, un continente que sé. Todo comenzó como susurros en los pasillos del poder. Gabón, Mozambique, Namibia, la República Democrática del Congo, Zimbabue, cada uno, a su turno, cerró las puertas a las exportaciones en bruto, declarando que sus bosques, sus minerales, su sangre vital ya no saldrían del continente sin ser transformados. Occidente lo llamó nacionalismo de los recursos. Los africanos lo llamaron justicia. Gabón se negó a que sus bosques fueran despojados. Mozambique prohibió la exportación de madera en bruto, exigiendo que las fábricas se levantaran en su propio suelo. Namibia detuvo los envíos de litio, declarando que si el mundo quería construir un futuro verde, no se construiría sobre la pobreza de África. La RDC, tierra de cobalto y cobre, las arterias de la tecnología moderna, exigió que el valor se forjara en África, no que fuera robado en el extranjero. Y Zimbabue, castigado durante mucho tiempo por sanciones, cerró la puerta al cromo en bruto, insistiendo en que su pueblo merecía más que migajas. Pero lo notable no fueron solo estas decisiones, por audaces que fueran. Fue la manera en que comenzaron a converger. Y en el corazón de África Occidental, Ouagadougou se convirtió en algo más que una capital, se convirtió en un fuego de consejo. Ibrahim Traoré dio la bienvenida a delegaciones, líderes y voces de todo el continente. No para mendigar ayuda. No para suplicar préstamos. Sino para estar hombro con hombro, para declarar juntos, África escribirá su propio destino. Por primera vez en la memoria viva, el espíritu del panafricanismo se sintió tangible. Naciones una vez divididas por fronteras coloniales hablaban ahora un lenguaje común, dignidad. Y en el centro, Traoré se alzó no como un dictador, no como un político, sino como un mensajero, recordando a sus hermanos y hermanas que la soberanía no es un sueño. Es un deber. Sin embargo, con cada fuego de esperanza viene la sombra de la duda. En las calles de Ouagadougou, donde ahora los murales de Ibrahim Traoré cubren las paredes, la gente se pregunta, ¿puede realmente este joven líder cargar con el peso de las expectativas de un continente? Los diplomáticos occidentales susurran que Traoré es demasiado radical, que sus reformas aislarán a Burkina Faso. Predicen colapso, disturbios, incluso hambre. Pero en los mercados, entre agricultores y mineros, la pregunta es diferente. Si no es él, ¿entonces quién? Si no es ahora, ¿entonces cuándo? La lucha no es solo contra potencias extranjeras, también es contra el miedo. África ha visto líderes levantarse y caer, promesas hechas y rotas. El pueblo conoce demasiado bien la traición. Por eso cada discurso de Traoré lleva tanto fuego como peso. No solo debe desafiar a Occidente, debe demostrar que la dignidad puede construirse en escuelas, carreteras y estómagos llenos. Y, sin embargo, mientras voces en Europa y América advierten sobre inestabilidad, emerge una verdad más profunda. No es África la que teme al cambio, es Occidente. Por primera vez en siglos, África se niega a desempeñar el papel que se le asignó. Occidente, antes seguro en su control, ahora tiembla ante la posibilidad de que naciones como Burkina Faso puedan liderar un nuevo orden. En el silencio de la noche, un anciano en Bobo Dioulasso lo dijo mejor: no seguimos a Traoré porque sea perfecto. Lo seguimos porque es el primero en decirnos la verdad. La pregunta persiste como un trueno en el horizonte: ¿confiará África lo suficiente en sus propios hijos para terminar el viaje? ¿O tendrán éxito los viejos poderes en sembrar división una vez más? La plaza de Ouagadougou estaba llena de miles. Agricultores con manos quemadas por el sol, mineros aún cubiertos de polvo, madres con niños en la cadera, todos habían venido a escuchar las palabras de su presidente. Ibrahim Traoré estaba en la plataforma, su uniforme simple, sus ojos firmes. No leyó de un guión. Habló como si la propia historia exigiera su voz. No pedimos permiso para ser libres, declaró, su voz retumbando como trueno sobre la multitud. Nos levantamos para reclamarlo. Durante demasiado tiempo, Burkina Faso se dobló bajo deudas que no creamos, tratados que no firmamos y cadenas que no merecíamos. Nunca más. No estamos aquí para mendigar. Estamos aquí para decidir.
El rugido de la multitud sacudió el suelo. Los ancianos que habían vivido la colonización apretaron los puños. Las jóvenes levantaron pancartas pintadas con una sola palabra: soberanía. Esto era más que un mitin, era un pacto. Traoré no hablaba solo para Burkina Faso. Sus palabras eran una bandera bajo la cual toda África podía marchar. Nombró a Ghana, Níger, Uganda, Gabón, Naciones Unidas en desafío. No somos voces aisladas. Somos un coro. Y el mundo debe escucharnos. Por primera vez en generaciones, el aire en Burkina Faso no llevaba resignación. Llevaba convicción. Desde el corazón de Ouagadougou, el mensaje comenzó a extenderse. En Bamako, los niños pintaron en las paredes las palabras de Traoré: la libertad no se pide, se toma. En Niamey, los trabajadores de las minas de uranio pasaban la frase de turno en turno. En Accra y en Kinshasa, los susurros crecían más fuertes: África ya no era un continente de silencio sino un continente de voces alzadas. El simbolismo era inconfundible. Burkina Faso, pequeño en tamaño pero vasto en coraje, había encendido una antorcha. Y esa antorcha comenzó a iluminar los desiertos, bosques y costas de África. La visión de Traoré no trataba sobre el poder de un solo hombre. Trataba sobre el despertar de un pueblo al que durante mucho tiempo se le había dicho que esperara. Esperar ayuda. Esperar permiso. Esperar progreso. Ahora, la espera había terminado. La era de la obediencia ha terminado, declaró Traoré. Ha comenzado la era de la posesión. Esa noche, en toda la ciudad, se encendieron fuegos, no de destrucción, sino de celebración. Los tambores resonaron en la oscuridad, y las voces se elevaron en unidad. Por una vez, África no estaba siendo sermoneada. Estaba hablando por sí misma. La historia de África no es una de debilidad, es una de resistencia. Durante siglos, las riquezas del continente construyeron los palacios de Europa, iluminaron las fábricas de América y alimentaron las tecnologías de Asia. Y, sin embargo, a África se le dijo que no tenía nada, que debía esperar, que debía obedecer. Pero ahora la marea ha cambiado. A través de las noticias africanas, los titulares ya no hablan solo de conflicto y pobreza. Hablan de un continente que recupera su riqueza, su orgullo, su voz. Ghana controla su oro, Uganda reclama su café, Níger defiende su uranio. Y en el corazón de este despertar se encuentra Ibrahim Traoré de Burkina Faso, un líder que se atrevió a decir en voz alta lo que millones siempre habían sentido: no seremos explotados nunca más. Los desiertos de Burkina Faso ahora simbolizan más que lucha. Simbolizan resistencia, desafío y renacimiento. El joven presidente soldado no solo gobierna, está esculpiendo un nuevo papel para África en el orden mundial. Un papel no de servidumbre, sino de soberanía. Y así surge la pregunta para todos: ¿aceptará el mundo a una África que se levanta como igual, o se aferrará a viejas ilusiones de dominio? De cualquier modo, África ya ha hecho su elección. El futuro pertenece a su pueblo, no a quienes buscaron poseerlo. Si sientes que eres de los primeros en presenciar y apoyar al presidente Ibrahim Traoré, comparte esta historia. Suscríbete si crees que la verdad importa más que los titulares. Porque el tiempo del silencio ha terminado. El tiempo de África ha comenzado. Durante siglos, el mundo occidental envolvió sus cadenas de hierro en la seda de promesas. Dijeron que venían a ayudar, pero su ayuda era un cáliz envenenado. Afirmaron traer civilización, pero dejaron naciones divididas. Dijeron traer progreso, pero dejaron a África 100 años detrás del mundo. Esto no era una asociación. Esto era saqueo pintado con colores brillantes. Mira a tu alrededor: cada mina despojada, cada granja agotada para exportaciones, cada río desviado para obtener ganancias. Los líderes occidentales se presentan ante las cámaras con el lenguaje de la ayuda, pero detrás de puertas cerradas dictan préstamos, tasas de interés, acuerdos comerciales, todos diseñados no para elevar a África, sino para mantenerla abajo. ¿Cuánto tiempo más debe permanecer sin respuesta a esta mentira? ¿Cuántas generaciones más debe sangrar África bajo la máscara de la asistencia? La verdad ya no está oculta. No necesitamos injerencia.
No necesitamos titiriteros decidiendo quién gobierna nuestras naciones, ni banqueros en capitales lejanas fijando el precio del pan de nuestros hijos. África puede gobernarse a sí misma. África puede construir sus propias industrias, formar a su propia juventud y forjar su propio destino. Burkina Faso, bajo Ibrahim Traoré, se erige como prueba de este principio: la soberanía no se concede, se toma, se defiende y se vive. Y así, a Occidente, el mensaje es claro: deténganse. Retrocedan. Su tiempo de dictar el destino de África ha terminado. No disfracen su explotación de caridad. No llamen ayuda a su extracción. No llamen asociación a su control. La era de las mentiras ha terminado, y África no se inclinará más. Pero esto no es solo una advertencia para los extranjeros. Es un llamado a cada hijo e hija de África, ya sea en Ouagadougou o Lagos, Johannesburgo o Dakar, o dispersos por la diáspora. Esta es su tierra. Estos son sus recursos. Este es su futuro. Levántense. Únanse. Rechacen las cadenas escondidas en contratos y tratados. La lucha no es solo por minerales o cultivos, es por dignidad. Es por el derecho de un pueblo a decir: nos pertenecemos a nosotros mismos. Recuerda la historia. Durante siglos, las riquezas de África alimentaron imperios en otros lugares mientras las aldeas en casa permanecían en la oscuridad. Esa oscuridad termina ahora. El mundo debe enfrentar un nuevo amanecer donde África decide por África. No más injerencias. No más dictados. No más fingir que el continente debe esperar el permiso de otros para levantarse. Desde las minas de Níger hasta los campos de cacao de Costa de Marfil, desde los puertos de Mozambique hasta los desiertos de Burkina Faso, un solo grito debe resonar: África se mantendrá en pie. África luchará. África recuperará lo que le pertenece. Esto no es una petición. Es una declaración. Occidente debe apartarse. Dejen que África respire, dejen que África decida, dejen que África lidere. Porque las manos que construyeron pirámides, que esculpieron reinos, que resistieron a los colonizadores, esas manos aún viven hoy. Y no serán silenciadas. Así que, a cada corazón africano que aún late con orgullo, ha llegado el momento. Levántense. Resistan. Recuperen. Durante demasiado tiempo, la historia ha sido escrita por otros. Ahora será escrita por la propia África. África por siempre. África eterna.